¿Cómo están mis queridos alumnos del Colegio San Carlos Majes Pedregal? Soy el profesor Luis Salas Compi y en este caso les voy a enseñar el curso de Física. Y el tema que vamos a hacer es magnitudes físicas. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Conocer las cantidades físicas, saber las unidades de medida de esas cantidades físicas y qué instrumentos se usan para cada una de ellas. Por ejemplo, acá tenemos una regla. ¿Qué crees que vas a hacer con una regla? Medir la altura de una persona, medir la mesa. Pero cuando tú mides, por ejemplo, la altura de una persona, ¿cómo mencionas esa altura, ese valor? Dices, la persona mide 2 metros. Uy, ese 2 es el valor numérico y ese metros es la unidad de medida. ¿Y qué instrumento utilizado? La regla. Todo eso está relacionado y en magnitudes físicas se analiza. Claro que son varias cantidades físicas. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo se llama esto? Balanza, ¿no es cierto? ¿Y qué mides con la balanza? La masa de un cuerpo, ¿no? No digas peso, porque peso y masa son cosas diferentes. Acá mide la masa de un cuerpo. Ya te explico después eso. Esto acá es una probeta, ¿no? ¿Qué mide? El volumen de un líquido. Entonces, lo que hacemos, chicos, es relacionar todo lo que te he mencionado. El resultado de toda experiencia está basado en las medidas realizadas durante el proceso seguido. Por consiguiente, es fundamental el hecho de medir para poder sacar conclusiones de dicho proceso experimental. Por ejemplo, yo estoy hablando. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado, profesor, 3 minutos. ¿Y con qué has medido eso? Con un cronómetro, ¿no es cierto? Date cuenta de todo lo que estamos haciendo. Estamos experimentando prácticamente. Por lo tanto, para poder conocer las leyes naturales es fundamental la medición. Y para ello es necesario establecer las magnitudes a medirse. Es por eso que las magnitudes y sistemas de unidades han sido establecidos con precisión. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo te dije que ha pasado 3 minutos, ese número 3 y ese minuto, que es la unidad de medida del tiempo, ha sido establecido, como dice acá, con precisión para entender cuánto es una medición. Entonces nosotros le hemos dado, como le llamamos, patrón. Entonces es un patrón que nosotros utilizamos para poder generar medidas. ¿Sí? Eso es lo que sucede, chicos. Las magnitudes físicas es todo aquello que se puede medir. Todo lo que tú puedas medir, que se te ocurra en tu mente y pueda ser medido, eso es una magnitud física. De repente te preguntarás, ¿habrá algo que no se pueda medir? Claro, ¿no es cierto? Sí hay algo que no se pueda medir. ¿Y cómo qué? Por ejemplo, el color. Por ejemplo, el amor. Por ejemplo, la alegría. Esas cosas no se pueden medir. No hay un instrumento que pueda medir. No vayas a decirme, profesor, yo tengo una aplicación en mi celular y me dice cuánto de amor tengo. No, chicos, eso no vale. ¿Sí? Entonces, tú debes de tener un instrumento de medición o por lo menos una fórmula matemática que pueda medir una magnitud, utilizando para ello una unidad de medida, que es el patrón, convencionalmente establecida. ¿Sí? Ejemplo, las dimensiones de una sala pueden ser medidas con el metro. Acá está, mire el metro. La masa de los cuerpos se mide con el kilogramo. Acá tengo el patrón. Chicos, estos de acá de repente algunos de ustedes lo han visto en el mercado. Es 1 kilo, así le dice. O 1000 gramos. Bueno, en realidad es 1 kilogramo. Y es lo que utilizaban para poder comparar, ¿no?, la masa de otra sustancia. ¿Ya? Para eso utilizaban un platillo, bueno, una masa de doble platillo. Una balanza de doble platillo para poder medir la otra sustancia. Ponían 2 de ellos, eran 2 kilogramos. Yo quiero mis 2 kilos de papa. Ahí está, con eso comparaba. El tiempo transcurrido con el segundo, que es su unidad de medida, pero el tiempo lo mides con lo que es el cronómetro, ¿no? Ahora, de repente alguien se preguntará, ¿qué cosa es esto, profesor, de acá? De repente algunos también lo han visto en el mercado. Esto de acá se llama dinamómetro. ¿Ya? Y mide lo que es la fuerza o el peso de un objeto. Chicos, las magnitudes son tantas que tenemos que clasificarlas. Entonces hay 2 clasificaciones. Una que es por su origen y la otra que es por su naturaleza. ¿Cómo se clasifica por su origen? En 2, en fundamentales y derivadas. Las fundamentales son nombradas por el sistema internacional.
¿Y quiénes son? Son 7. Son la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. La longitud, su unidad de medida va a ser metro, de la masa kilogramo, del tiempo segundo, de la intensidad ampere, de la temperatura Kelvin, la intensidad luminosa candela y cantidad de sustancia mol. Y acá está la simbolización de cada unidad de medida. Es muy importante que te memorices esto, por favor. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante vamos a trabajar con esas unidades de medida. Las magnitudes fundamentales, yo te voy a preguntar, en algún momento vamos a dar una lección oral. Las magnitudes fundamentales, ¿cuántas son? Son 7. ¿Y quiénes son? Son todas estas que ves acá. ¿Y qué son las derivadas? ¿Qué dice acá? Son aquellas que están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. O sea, yo relaciono estas fundamentales y ¿sabes qué sacamos? Lo que se llama magnitudes derivadas. Por ejemplo, el área viene de la relación de la longitud, pero lo he relacionado por medio de una multiplicación y me ha salido lo que es el área. Por ejemplo, también tenemos a la velocidad, que viene en la relación entre la longitud y el tiempo. Sacamos esa velocidad. Su unidad de medida es metro por segundo, que se simboliza de esta manera, m sobre segundo. Está el volumen, metro cúbico. La aceleración, velocidad angular, fuerza, presión, y acá están cada una de sus unidades de medida. Muy importante, chicos, que sepas todo eso. Y acá está la simbolización de esas unidades de medida. Mira, la energía, su unidad de medida es joules, se nota por J. De la fuerza, Newton, eso cada rato vamos a hablar de él. Y se simboliza por N mayúscula, la velocidad angular, etcétera, chicos. Son más magnitudes físicas, esto es lo básico nada más. ¿Cómo se clasifican las magnitudes por su naturaleza? Es en escalares y vectoriales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial? Cuando tú tienes magnitudes escalares, con ellos no vas a poder definirlos con dirección, solo con su valor numérico y su unidad de medida. Ejemplo, el tiempo. Cuando nosotros hablamos del tiempo, hablamos, por ejemplo, pasaron 3 segundos. Y esos 3 segundos tú no puedes decir que han pasado para arriba, para abajo, izquierda o derecha. ¿Te das cuenta? Por eso el tiempo no se define con dirección. Es una magnitud física escalar. También lo que es la masa. Si nosotros ponemos acá un objeto y dice que la masa es 4 kilogramos, que 4 kilogramos para arriba, para la izquierda, para la derecha, no hay una dirección que define a la masa, ¿te das cuenta? Entonces, esos son magnitudes físicas escalares. Pero las vectoriales, ellas sí necesitan dirección. Y estas magnitudes vectoriales se representan con lo que se llama vectores. Son aquellas que se expresan correctamente con un valor numérico, la unidad de medida y una dirección. Por ejemplo, está la velocidad de un móvil. Mira, vector velocidad. La aceleración, claro, si este aumenta su velocidad, presenta aceleración, vector aceleración. La fuerza, al momento de jalar un bloque, por ejemplo, aplicamos fuerza y en una dirección. El desplazamiento, cuando tú cambias de posición, quiere decir que te desplazas en una dirección. El campo eléctrico, etc. Ya el campo eléctrico de él vamos a hablar más adelante, no te preocupes. Pero esos son, alumnos, magnitudes vectoriales. Son magnitudes o cantidades físicas que se definen con dirección, aparte de su unidad de medida y la dirección. Bueno, chicos, vamos a resolver unos cuantos problemitas de su guía. En el problema número 1 nos dice, indica cuál no es una magnitud fundamental en el sistema internacional. Primero recordemos cuáles son las magnitudes físicas fundamentales, y solo son 7. Pero ¿cuáles son? Tenemos a lo que es la longitud, también tenemos a lo que es la masa, lo que es el tiempo, lo que es la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Son 7 fundamentales, solo son 7, no hay más fundamental. Las demás magnitudes que tú puedes imaginar son derivadas. Y un ejemplo de magnitud derivada es la velocidad. ¿Ok, chicos? Esa es una magnitud. Claro que también la fuerza o la aceleración, pero eso es un ejemplo que te menciono. ¿Qué nos dice el problema número 2? Dice, ¿cuál es la unidad patrón de la masa? En el sistema internacional, su unidad patrón, ¿sabes cuál es? Kilogramo. Ojo que la unidad patrón de la longitud, ¿cuál es? Metro, ¿no? Del tiempo, segundo. De la temperatura es Kelvin, no te olvides de eso. De la intensidad de corriente es ampere, intensidad luminosa es candela.
y la cantidad de sustancia es mol. Apréndete todo eso, por favor. En el problema número 3 nos dice, en el sistema internacional existen, ¿cuántas fundamentales? Acá están, mira, las fundamentales son 7. En el problema número 4, a ver qué dice, indica la relación correcta. ¿Cuál será la relación correcta? Temperatura kilogramo, masa metro, o sea, acá según lo que veo me está pidiendo la cantidad física y su unidad de medida correspondiente. Y es obvio que la masa no tiene como unidad de medida metro. Y tampoco que la longitud tiene como unidad de medida Kelvin. Menos que la temperatura sea kilogramo. ¿Ok, chicos? Entonces la relación correcta, ¿cuál es? Tiempo segundo. Eso pasa en el número 4. Problema número 5. No corresponde a las magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Otra vez, chicos. Como me dicen, no corresponden a las magnitudes fundamentales. Las fundamentales, ¿cuáles son? Solo son 7, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuáles son esas 7? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. No hay más. Y si yo quiero una que no corresponda, otra vez yo puedo poner a la velocidad. Puedo poner a lo que es la fuerza. O de repente la magnitud llamada trabajo, etc. Esos no corresponden a magnitudes fundamentales. Son llamadas derivadas. Problema número 6. Determine qué unidades no corresponden a las unidades del sistema internacional. A ver, ¿cómo es eso? Nosotros sabemos, por ejemplo, que la masa tiene como unidad kilogramo, ¿no? Pero, ¿sabes? Tiene más unidades, como gramos. También puede ser toneladas, etc. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué sucede? La que se utiliza para el sistema internacional es kilogramo. Gramo no y toneladas no. Ojo, que gramo sí es una unidad de la masa, solo que para el SI no se usa. ¿Ok, chicos? Entonces, esas son unidades que no corresponden al sistema internacional. ¿Sí? Problema número 7. Indica cuántas no son magnitudes fundamentales en el sistema internacional. A ver, en el problema número 7 tenemos estos ejemplos, ¿no? Masa sí es fundamental, cantidad de sustancia también. Él no es, trabajo tampoco no es, temperatura sí es y tiempo sí es. Entonces las que no corresponden a las fundamentales, ¿quiénes son? Aceleración y trabajo. Y esa sería la respuesta número 7. ¿Qué pasa en el problema número 8? Señale la relación incorrecta otra vez. Masa tiene como unidad de medida kilogramo, bien. Presión tiene como unidad de medida pascal, también es correcto. ¿Trabajo newton? Claro que no. La unidad de medida del trabajo, ¿sabes cuál es? Joules, está mal. ¿Energía joules? Sí, también. La unidad de la energía es joules. ¿Tiempo segundo? Obvio que sí. Entonces la clave sería C. Es la relación incorrecta. En el problema número 9 dice indique la relación correcta. A ver, el tiempo y acá ponen I. Intensidad de corriente y acá ponen M. Acá ponen masa y acá kilogramo. Esta sería la relación correcta. Porque es imposible relacionar longitud con segundo, ¿no es cierto? No puedes hacer eso, pues la longitud se mide o tiene la unidad de medida metros. Entonces, esta sería la relación correcta. A ver, de los siguientes símbolos, ¿cuánto representan unidades fundamentales en el SI? A ver, kilogramo es de la masa y la masa es fundamental. Mol es de la cantidad de sustancia y también es fundamental. Segundos es del tiempo y también es fundamental. Este J va a representar joules, este pascal y este W watts. Entonces, ellos no son unidades de magnitudes fundamentales. Entonces, ellos son los que no corresponden. ¿Ok, chicos? Siguiente pregunta, 11. No es una magnitud física. Lo que te dije, lo que no se puede medir. ¿Puedes medir la longitud? Sí, el tiempo también. Trabajo también con una fórmula, por ejemplo. La energía también. ¿Y qué no puedes medir? El color. Otro ejemplo, la alegría. Otro ejemplo, el amor. Eso pasa en el problema número 11. A ver, ¿qué sucede en el problema número 12? ¿Qué nos dice?
La unidad Pascal, ya te dije a quién le pertenece la unidad Pascal. En el SI es una unidad de medida ¿de quién? De la presión. A ver, número 13. De las unidades mostradas, ¿cuántas son fundamentales en el sistema internacional? A ver, metro es fundamental, sí, porque es de la longitud, mol de la cantidad de sustancia, Kelvin de la temperatura, segundo del tiempo. Entonces lo que no corresponde serían watts y voltios. Ellos no son fundamentales en el sistema internacional. Número 14, a ver qué dice. Indica cuántas unidades no corresponden a las magnitudes fundamentales en el SI. Kilogramo es de la masa, sí corresponde. Segundo es del tiempo, sí corresponde. Ampere es de la intensidad de corriente, sí corresponde. Y los que no corresponden son joules, coulomb y watts. Eso pasa en número 14. A ver, número 15 dice: indica qué grupos de unidades de medida no corresponden al SI. A ver, ¿cuáles no corresponden al SI? Newton, si es de la fuerza. Pascal es de la presión. Y libra es de la masa, por si acaso. Ah, esto es de la masa. Es una unidad de medida. Pero en el sistema internacional, ¿sabes cuál es la unidad de medida de la masa? Kilogramos. Entonces, este es el que no corresponde. Eso es lo que pasa en número 15. Ahora sí, mis queridos alumnos, les voy a dejar su tarea. ¿Y cuál es la tarea que nosotros vamos a desarrollar? Mira, esta sería tu tareita. Vas a desarrollar los problemas 16 hasta el 29. Sí, chicos, del 16 hasta el 29. Todos esos problemas vas a resolver. Ahora, en tu cuaderno, por favor, mi querido alumno, no vas a copiar la teoría. Lo que vas a hacer es simplemente poner el tema, que es magnitudes físicas. Después, tarea y resolución de problemas. Y resuelves los problemas en tu cuaderno. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, esto no es muy complicado, solo es teoría. No hay nada complicado. A resolver su tarea, entonces.